Buenos días, te bendiga. Vamos a ir analizando el libro al segundo libro de Samuel. Capítulo 5, perdón. Por cierto, tiene varios pasajes, tiene 4 pasajes. Dice: David es proclamado rey de Israel. Verso 1: y se midieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón. El orden diciendo: Henos aquí, oh soy tuyo, carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás en por Israel, tú serás príncipe sobre Israel. Pero ustedes vinieron pues todos los señores de Israel, al rey de Hebrón y al rey David, en su pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y dijeron a David por rey sobre Israel. Entonces aquí ya Israel se resigna a tener a David como rey. Pero es que David no es lo que espera Israel de un rey. No es como ellos esperan, ¿verdad? Dicen, algunos dicen que no era muy alto, y era de unos 70. Saúl sí pasaba el 1,80 m, por cierto. Sí, Saúl sí era alto, bastante alto Saúl. Pero David no, David era lo contrario. De hecho, incluso Goliat lo menospreció, ¿verdad? Porque se veía así, como que no rompían un plato. Pero Saúl sí se veía potente, sí se veía fuerte, Saúl. Saúl sí. Entonces, ¿por qué Israel tardó en aceptar a David? Porque no era el prototipo de rey que ellos querían para sí. Por eso tardaron mucho en aceptarlo. Versos 4: era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. Entonces 40 años reinó sobre Israel. Habría que revisar porque reinó primero sobre Judá nada más, un rato, y después ya sobre todo Israel. Aquí se fueron 40 años, pero teníamos que ver si son 40 años sobre todo Israel o parte y parte. Pero sin que Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 7 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Entonces fueron 33 sobre todo Israel, lo cual es interesante. Entonces, fueron 40 años de reino, más 30, cuando empezó fueron 70 años. Entonces David vivió 70 años, al parecer. Rey David vivió 70 años, muy longevo para su época, por cierto. Pero la gente no vivía mucho antes. A los 40, 50 estaba muerto. Vivía un poco antes la gente, muy poquito. Y Pero bueno, en el mundo viven poco, muy poco. Y ya antes, por supuesto, antes de David, en la Biblia, la gente de la Biblia vivía muchos años, 120, 140 creo que. O sea, Matusalén 900 años, algo así. Vivía mucho antes, pero bueno, David solo vivió 70 años, al parecer. Entonces aquí David es proclamado rey sobre Israel. Y ya les comenté, bueno, es que David no se veía como el prototipo de rey que ellos querían. Por eso Israel tardó tanto, tanto en aceptarlo. Bueno, ahí termina el primer pasaje. El segundo pasaje dice: David toma la fortaleza de Sion, verso 6. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales se abrieron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues son los ciegos y los cojos estarán queriendo decir: David no puede entrar acá. Entonces aquí Sion es una fortaleza. Entonces, ¿quiénes estaban ahí? Los jebuseos. Entonces, en Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén, había una fortaleza ¿qué sería? ¿Qué vendría siendo ahorita? Vendría siendo como un castillo, como donde están los soldados. Tiene su nombre, donde habitan los soldados. No recuerdo, o sea, donde habitan los soldados tiene su nombre. Vendría siendo eso. Vendría siendo eh, a ver si lo recuerdo, ¿cómo se llama? Donde habitan los soldados. En campamento no. Vendría siendo. Ay, no lo recuerdo. Pero bueno, vendría siendo eso, donde habitan los soldados. Entonces, ahí en Jerusalén había como una fortaleza, algo así como un castillo,
donde están los jebuseos. Entonces, eh, y David tiene que echarlos a los jebuseos. Entonces, ¿y qué quiere decir tú entrarás acá? Pues son los cielos y los cojos te echarán. ¿Qué significa eso? Es que los jebuseos le recordaban a Jacob, porque Jacob cuando llegó viejo estaba ciego. Y creo que el mismo Jacob estaba cojo y ciego, o era de otro, o algo así. Pero recordaban su pasado a David, ¿verdad? O sea, antes era importante de dónde venía uno. Entonces aquí los egipcios le decían, tú vienes de un ciego, de un cojo, ¿qué nos vas a hacer a nosotros? Pero David tomó una fuerte decisión, la cual es la ciudad de David. Entonces, ahí está, es una fortaleza, como un castillo. Y la conquistó y todo. Verso 8 dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos, suya por canela y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del hombre de David. Por otro se dijo, ciego ni cojo no entrará en la casa. Eso ciego y cojo tiene que ver con Jacob, su origen, ¿verdad? Entonces los jebuseos sabían de dónde venían. O sea, los jebuseos sí sabían quién era, quién era, de dónde venían, sí sabían la historia de ellos. Y se le echaban en cara. Verso 9, David murió en la fortaleza y se puso por nombre a la ciudad de David y edificó alrededor de Milo hacia adentro, y David iba adelantando y agradeciéndose. Y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Entonces aquí David ya empezó solo, aquí ya no tenía el apoyo de Saúl, ¿verdad? Ya estaba solo David aquí, ya era rey. Debió haber sido muy difícil poder enfrentar algo así, o sea, ser rey de todo un país, con gente que reinar sobre gente que te traicionó primero, porque los reyes le decían a Saúl dónde estaba David. Y así, entonces, verso 6, Irán, entonces acá ese capítulo, David toma la fortaleza y les cuenta la historia de por qué ciegos y cojos. El siguiente pasaje dice, Irán bien maderas a David. También Irán proyectil envió maderas a David y maderas de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales se ubicaron en la casa de David. Y entendió David que Jehová le había confirmado por eso por Israel, y que había agradecido por su reino, por amor por Israel. Entonces, de hecho, Irán también tuvo que ver con Salomón. Creo que también su hijo se llamaba Irán, y este fue el que trataba con Salomón también. De hecho, Tiro no era poca cosa, Tiro era una ciudad rica, muy rica, porque de hecho de Tiro salían naves para un lugar que se llama Tarsis. De Tiro salían naves para Tarsis. Tarsis era un lugar donde en aquella época abundaba el oro. Tiro no era poca cosa, Tiro era una ciudad riquísima, chica pero riquísima. Bueno, entonces está ese pasaje, y vamos con el siguiente pasaje, dice, hijos de David nacidos en Jerusalén, y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén, y después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Suaba, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Defec, Jafiel, Samaliada y Elifelet. Recordemos que estos libros fueron escritos tiempo después de los hechos. No fueron escritos al mismo tiempo que pasaron los hechos, sino tiempo después, ¿verdad? Entonces, incluso los apóstoles no eran escribas. Los apóstoles eran, por ejemplo, Pedro era pescador, Mateo era publicano, recaudador de impuestos, y así, o sea, tenían su oficio, no eran escribas, de hecho, ninguno era escriba, ¿verdad? El único que más o menos lo armaba era Pablo, porque Pablo fue fariseo. O sea, Pablo se sabía mucho de la ley, Pablo leía y escribía. De hecho, todos leían y escribían, pero Pablo está un poquito más educado que el resto de los apóstoles. Y ellos escribieron la historia de Jesús muchísimo después de su muerte. Incluso Lucas el médico, que fue el que más investigó sobre el asunto. Pues entonces,
Vamos a consciente, pues dice, y David derrotó a los filisteos. Verso 17, y los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel. Subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y viendo los filisteos se extendieron por la valle de Rafaim. Entonces ya David tenía muchas guerras con los filisteos. Por cierto, los filisteos son los ancestros de los griegos. Un pueblo un pueblo culto, por cierto. Los griegos son un pueblo culto y sobre todo guerrero. De hecho, de Grecia sale eso de Esparta y Atenas, por cierto. Verso 18, vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Rafaim. Verso 19, entonces consultó David a Jehová diciendo, iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Verso 20, vino David a Baal Perasim, allí lo venció a David y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dijeron a sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Bueno, entonces, aquí cuando los filisteos iban a la guerra, llevan sus ídolos, estatuas de tamaño natural, o sea, del tamaño de una persona. Y para que los apoyaran en la guerra. Antes la gente era muy religiosa. Y hay lugares en el mundo que actualmente son muy religiosos. Entonces, los filisteos llevaron a la guerra, su ejército llevó a la guerra sus dioses y los dejó cerca del campo de batalla. Entonces, Israel derrotó a los filisteos y acaban con esas estatuas, las destruyen. Verso 22, y los filisteos vieron a venir, se extendieron en la valle de Rafaim, y consultó David a Jehová, él les respondió, no soy sino rodearlos y vendrás ellos enfrente a los sameras. Verso 24, cuando oigas ruido como de marcha por las copas de los sameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Verso 25, David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Jeba hasta llegar a Geser. Pues entonces aquí, de hecho, imagínense pelear contra un ejército. Los filisteos eran puros guerreros, no eran poca cosa. De hecho, ellos poseían armadura. Israel no poseía armaduras, no tenían armadura. Lo cual es interesante porque en el desierto sí tenían espadas. Cuando estaban en el desierto, Israel sí tenía espadas. Lo dice la Biblia. No dice armaduras, pero espadas sí tenían. Sí tenían, todos los israelitas tenían espada. Por tanto, sí que cuando los censaban decían, sí, cierto, o sea, hicieron varios censos antes, y antes de la época de los reyes, hicieron varios censos y decían, de Judá hay tantos que sacan espada, de Benjamín tantos que sacan espada, ¿verdad? Porque la gente tenía dinero. Después empezaron a pecar mucho y se le fue el dinero y ya no podían tener espadas. Pues entonces, pero los filisteos eran un pueblo guerrero, porque sí tenían, no solo espadas, armaduras enteras. Tenían armaduras los filisteos, un pueblo guerrero, pero enemigo de Dios. Y bueno, dice, y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, a herir a los filisteos desde Jeba hasta llegar a Geser. Y bueno, aquí de nuevo David derrota a los filisteos. Obviamente no derrota porque, nada más porque sí, no porque Dios lo apoya. Dios le dijo, voy a salir delante de ti e heriré a los filisteos. Bueno, y acaba entonces este capítulo 5. Muy interesante, qué lástima que no tenga tiempo para seguir leyéndolo, pero ahí acaba prácticamente. Y bueno, deseo que tenga un gran día, es miércoles ya. Y sobre todo diciembre, ya estamos a 18, creo, diciembre. 18, y pues, disfrútenlo mucho. Pídanle a Dios en oración. Si quieren disfrutar su vida, pídanle a Dios en oración. Dice la Biblia, Dios se mire con agrado, ¿verdad? Y pídanle a Dios. Tal vez necesitan un poquito de salud, un poquito de tiempo, no sé, algo de dinero para disfrutar estas fechas. Y bueno, pues de todas maneras, Dios te mire con agrado. Dios me lo bendiga, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.